Bienvenido a otra lección sobre el sistema de números mayas. En esta lección, nos encontraremos en escribir números de base 10 hexaneutones la base 20 y también como números mayas. Recuerde, el sistema de número maya es un sistema base 20. Comencemos considerando el número 1432 hexaneutones bases diferentes. Sabemos en la base 10 hexalitros que representa 1000 que podríamos escribir también como 1 por 10 al tercero. Conocemos a los 4 representan a 400, que también podemos escribir como 4 por 10 cuadrados. Los 3 representan 3 10 que también podemos escribir 3 por 10 al primero y los 2 representan a 2 que podríamos también escribir como 2 por 10 al cero. Así que siempre podemos determinar nuestro valor de lugar tomando la base, y levantando a un poder integral basado en la posición. Pero ahora aviso, si cambiamos la base a 5. Cambia los valores del lugar como vemos aquí. 5 al 0 tenemos los unos, 5 al 1, teníamos los 5, 5 a los 2 tendríamos los 25, 5 a los 3 teníamos los 125 y más. Así que para el número 1432 base 5, el aquí representa un 5 al tercero 1, 125. Los 4 representan 4, 5 cuadrados o 425 apóstrofe s. Los 3 representan 3 5 o 3 5 a los primeros, y los 2 representan a 2 o 5 a los zeros. Aviso, como 1432 base 5 es igual a 242 base 10. Ahora mirando la base 20, aviso cómo tenemos estas comunas aquí, y eso porque cuando la base es 10 o más, queremos incluir comas entre los valores del lugar para evitar la confusión. Recuerde, la base 20 puede tener números de 0 a 19 hexaneutones cada valor de lugar. Entonces, los valores del lugar para la base 20 se dan aquí. Así que este primero representa 120 al tercero o 8000. Los 4 representan 420 cuadrados o 400 apóstrofe s. Los 3 representan 320 Siemens, los 2 representan 2. Así que este número en la base 20 hexasiemens igual a 9.662 hexaneutones la base 10. Tan otra vez, cuando la base de un número es mayor a 10, separamos cada dígito o cada valor de lugar con una coma para hacer clara la separación de los dígitos. Entonces, por ejemplo, en la base 20, este número aquí se escribirá 13 hexaneutones la base 20. Ahora para una revisión rápida. Recuerda que el sistema de números mayas es base 20, pero los números se escriben verticalmente desde la parte inferior. Tenemos el valor lugar de 1, los 20, los 400, los 8000 y así sucesivamente. Y porque es un sistema base 20, debemos tener símbolos para 0 hasta el 19, que se dan aquí en esta tabla. Entonces, este video asume que ya has visto el primer video en el sistema de números mayas. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos escribir la base 10 número 4896 de hexaneutones la base 20 y luego también como un número maya. Para escribir una base 10 número en una base diferente, podemos utilizar el método restante o el método calculadora. En esta lección, utilizaremos el método de calculadora para ahorrar tiempo. Sin importar el método, a través del primer paso queremos encontrar el poder más alto de 20, que se divide al menos una vez en 4896. Mirando nuestros poderes de 20 aquí, aviso como 20 al tercero es demasiado grande. Así comenzaremos dividiendo por 20 al segundo o 400, que significa que nuestro número en la base 20 tendrá 3 valores. Primero escribiremos este horizontalmente. Y entonces escribir verticalmente como un número maya. Así que ponemos comas entre los valores del lugar. Y ahora tomaremos 4896 y dividir por 20 cuadrados o 400. Utilizaremos solo la parte de número entero como nuestro primer dígito en el valor del lugar de los 400, que será 12. Así que tendrá un 12 aquí. Y ahora, para encontrar el dígito en el siguiente valor del lugar, restaremos todo el número del 12, y luego multiplicar por la base que es 20 so x20 entrar. Utilice todo el número parte de 4 para nuestro próximo dígito que está aquí. Sustraiga los 4 y multiplíquelo por 20 de nuevo.
tenemos un 16 hexanewtones el valor de 1. Entonces, lo que hemos encontrado es que 4896 base 10 es igual a 12, 4, 16 hexanewtones base 20. Para escribir 4896 base 10 como número maya, representaremos estos dígitos verticalmente utilizando nuestros símbolos mayas, dado aquí. Así que empezaremos en la parte inferior con el valor del lugar. Así que para el 16 recuerda cada bar es 5, así que tendremos 5, 10, 15 y un punto, eso es 16 hexanewtones el valor del lugar. Tenemos 4 en el valor del lugar de los 20, 4 solo serían 4 puntos, así que dejamos un espacio y ponemos 4 puntos aquí. Y luego finalmente en el valor del lugar de los 400 tenemos 12. Tenemos 5, 19 y 2 puntos. Este sería el número dado de un número maya para verificar que es correcto. Podemos escribir esto usando valores de lugar que ya he hecho aquí para ahorrar un tiempo. Tenemos 12 20 cuadrados 4 20 a los primeros, y 16 20 a los zeros que nos dan un valor en la base 10 de 4896. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Queremos escribir la base 10 número 84185 hexanewtones la base 20 y como número maya. Otra vez el primer paso es encontrar el poder más alto de 20 que divide al menos una vez en 84185. Aviso como 20 al cuarto sería demasiado grande. Así que dividiremos por 20 al tercero u 8000 que significa que nuestro número tendrá 1, 2, 3. 4 dígitos o 4 valores de lugar. Y así, 1, 2, 3, 4. Sepárelo con comas. Y ahora volveremos a la calculadora 84185. Dividido por 8000. Entrar. Si toda la parte del número es mayor o igual a 20, sabemos que no utilizamos el poder correcto de 20. Dividir por así que usaremos todo el número de 10 para poner en el valor de 8000 lugares, ahora resta el 10 y multiplique por la base de 20. Para encontrar el próximo dígito. 10 enter, x la base de 20 así que el próximo dígito también va a ser 10. Restar todo el número, de 10. Multiplicarlo por 20 de nuevo. El próximo dígito sería 9. Restar 9 y multiplicarlo por 20. El último dígito es 5 que significa 84185 base 10. Es igual a 10, 10, 9, 5 base 20. Un número mayo ahora escribiremos verticalmente. Comenzando con los que suben hasta el valor de 8000. Tenemos 5 en el valor de su lugar, tenemos una barra horizontal. Hay 5, en los años 20 tenemos 9. Tenemos una barra horizontal y 4 puntos. Hay 9. Entonces tenemos 10 hexanewtones el valor del lugar de los 400. 5, 10. Y también tenemos 10 hexanewtones en lugar de 8000 valor 5 y 10. Aquí está el número escrito como un número maya. Y de nuevo para verificar esto es correcto, siempre podemos ampliarlo usando los valores lugares correctos que ya he hecho aquí, 10, 20 a los terceros 10 20 cuadrados, 9 20 a los primeros y 5 20 a los zeros. Danos 84185 hexanewtones base 10. Espero que encontraras esta útil.